Bueno, muy buenas noches, José Luis. Vamos a hacer una información, información también solidaria y de apoyo a lo que a nivel mundial ha surgido como generación Z, que no es una organización que podamos decir formal, unificada, pero que tiene mucha implicancia por el ascenso mundial de luchas que hay contra el desastre capitalista, contra los genocidios, contra todo lo que está pasando en el mundo. Han surgido en muchos países un proceso internacional. Empezó, por lo menos por mi información, por Nepal, lo de generación Z, que quiere decir los jóvenes, nacido después del 96. Eh, es muy interesante porque primero, Nepal no es un país muy grande, muy influyente, no es lo mismo que si fuera en la India o si fuera en la China, digamos. Es un pequeño país y con pocos vínculos con otros, pero sin embargo los jóvenes han salido en muchos países, ahora José Luis podrá dar los detalles, como generación Z, evidentemente porque conocieron por las redes lo que estaba pasando en lo que pasó en Nepal. Y básicamente expresa esta rebelión juvenil internacional. eh, en muchos casos, a veces también tiene que ver con la ausencia de organizaciones eh, de los trabajadores, o que, mejor dicho, ausencia de burocracia que no están convocando, que no están movilizando, que es lo que, por ejemplo, lo que pasó en Perú. Y entonces salen los jóvenes, identificados como generación Z. Este, lo cual es muy interesante porque implica de alguna manera una solidaridad mundial, una gente que se identifica con otros países, que se identifica con jóvenes de otros lados, que no tienen en principio ni el mismo idioma, pero que están luchando por lo mismo, por los intereses de los jóvenes, que es la generación Z, que están entre los más perjudicados por el desastre capitalista, por el saqueo y el desastre capitalista. Es decir, en la mayoría de los países, y esto incluimos a Europa, Estados Unidos, los jóvenes no tienen trabajos formales, no tienen, si no tienen ingresos, no pueden tener una casa propia, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces la generación Z es muy significativo esto, más allá de que no, como digo, no podamos identificarla con una ideología precisa, pero sí con una movilización por los derechos del pueblo juvenil trabajador y pobre, porque no es la generación de los ricos, no es la generación, es la generación de los oprimidos, ¿no es cierto? Que están saliendo contra esa opresión. Bueno, esto quería decir y por eso estamos ahora haciendo esta información global. Adelante, José Luis. Gracias, muchas gracias, Miguel, como siempre por el apoyo con esta plataforma que nos permite expresar nuestra solidaridad, como bien lo decías, con estas luchas realmente heroicas que están llevándose después de muchísimo tiempo. Estas luchas son simultáneas, desarrollándose en África, en Asia, en América Latina, incluso en Europa. Así que por todo ello, gracias Miguel, gracias también a Karen que nos acompaña. A ver, yo lo he titulado esto Sublevación Global de la Gen Z, quiere decir sublevación global de la generación Z. Este,
No utilizo tanto rebelión porque la rebelión normalmente es al interior de un sistema, de gente que es parte de un sistema. Sí hablo de sublevación por cuanto estamos en un contexto distinto del político tradicional. No es alguien del interior del sistema que se rebela, diríamos, sino más bien es alguien que está al margen de la política, como en general son los jóvenes, y por tanto creo que corresponde hablar más de sublevación. Segunda y breve aclaración, verán en la imagen, es una foto de Bolivia. Si bien la generación Z es más conocida por sus movilizaciones en África, en Asia y en Europa, también ha habido en Bolivia y esta foto es muy expresiva de ello. Además que está ahí la bandera del One Piece que vamos a explicar enseguida, pero esta es una muestra que también en Bolivia tenemos generación Z. Quizás no con las connotaciones que tienen otros países, pero en Bolivia hay generación Z y reivindica además a esta bandera del One Piece que enseguida explicaremos. ¿Por qué insurge la generación Z? ¿A qué se debe, diríamos, qué pasó? Ya. Mm, mm. Eh, Es extraño que esto haya ocurrido. Bueno, pero en todo caso, la primera y anterior diapositiva era para ver un poco cómo es que surgen estas protestas mundiales, globales, de la generación Z. Toda vez que digo Gen Z, quiere decir generación Z, ¿no? Es un poco al modo de los jóvenes que tienden a abreviar las palabras. Este es un mapa inicial que en las últimas semanas se ha complejizado, pero aquí podemos ver los países donde las protestas lideradas por la generación Z han surgido entre el año pasado y este año. No es muy antiguo este. Eh, lo que tenemos es en Europa, Serbia, en África, Marruecos, en América Latina, Perú y con mayor intensidad en el Asia, donde tenemos Nepal, Filipinas, Bangladesh, en África, Kenia, también en África, Madagascar, en Asia, Indonesia e incluso también en el sudeste asiático, en Timor. Eh, es en estos contextos y en otros más que han ido apareciendo y surgiendo estas movilizaciones, estas protestas de la generación Z. Lo que importa aquí, reitero, es que es un movimiento prácticamente en los 5 continentes. La generación Z protesta en varios países, desde Marruecos, Serbia en Europa, Marruecos en África, norte del África, en Magreb, Madagascar también en África, hasta América Latina, donde tenemos principalmente en Paraguay, en Perú y también hemos mostrado una foto de Bolivia. En la foto están jóvenes manifestantes, ondean pancartas y banderas durante una de las protestas de la generación Z. La generación Z se alza, ahora tengo que mover esto, protestas globales y bandera pirata. Quiero empezar con esto mostrándoles cómo hay un símbolo que está unificando y representando a este conjunto diverso, amplio de movilizaciones de la generación Z, y es esta bandera pirata. Primero, entonces, esto es a nivel mundial y luego hay un símbolo unificador que también veíamos en la foto de Bolivia, que es la bandera pirata. Furiosos, valientes, creativos, sumamente creativos, y vamos a ver ahora que son extraordinariamente creativos los jóvenes de la generación Z. Están en Nepal, están en Serbia, en Madagascar, en Paraguay, en Perú. Jóvenes de todo el mundo salen a la calle contra la corrupción, lo decía también Miguel, contra la corrupción. Esta es una causa común en todos los continentes donde hay generación Z, donde hay movilización de la generación Z. También estos jóvenes protestan contra la desigualdad. Vamos a ver enseguida datos, pero hay países donde la desigualdad es realmente escandalosa. Una pequeña élite sumamente enriquecida y unas inmensas mayorías terriblemente empobrecidas.
Y por supuesto también esta generación Z se levanta contra el abuso de poder, contra los abusos de poder de los gobernantes, de los partidos políticos que están en el poder, etcétera. Estas solo son algunas de las principales causas. Vamos a ir viendo ya en cada caso que es mucho más amplio estas causas. Y el símbolo, reitero, es una singular bandera pirata. Y esto es realmente nuevo. De hecho, hay varias cosas nuevas en estas movilizaciones. Uno, que son jóvenes principalmente, lo decía Miguel, nacidos a mediados del 90 y hasta mediados de la primera década de este siglo, ¿no? Entonces son bastante jóvenes, sub 30 diríamos, ¿no? Este, y plantean, por tanto, como símbolo algo totalmente novedoso, que no lo conocíamos ni sabíamos más antes, que es esta bandera pirata de la generación Z, ¿no? Entonces, esto es radicalmente distinto de las tradicionales movilizaciones, sobre todo obreras, donde aparecían normalmente héroes, qué sé yo, revolucionarios, líderes, etcétera, pero normalmente personas, quiero decir, ¿no? En cambio, aquí tenemos un primer cambio y es que es un dibujo, en realidad, lo que representa a estos jóvenes. ¿Por qué la Gen Z, la generación Z, ondea la bandera de One Piece? Que es esta figura, es este muñeco, diríamos así, o este dibujo, el One Piece, en las protestas. La descripción corresponde a la bandera de los sombreros de paja del manga japonés One Piece, creada por Eiichiro Oda en 1997 y que se ha convertido en un símbolo de rebelión para el conjunto de la generación Z. Aquí, en Bolivia, en América Latina, en África, en Asia, en Europa, es el mismo símbolo que está liderando, diríamos, las movilizaciones de los jóvenes de la generación Z. La bandera, que representa la lucha contra la corrupción y la opresión, se ha utilizado en protestas en varios países, reitero, como Nepal, Perú, Filipinas, etc. La generación Z se identifica con los valores de esta serie, que reitero es un manga japonés, ¿no? Como la libertad y la justicia. Diríamos que estos son los valores que atraen a los jóvenes de la generación Z. La libertad y la justicia, sobre todo la libertad de expresión. Y la bandera es una forma de canalizar su descontento, su protesta, utilizando un lenguaje básicamente visual que les es muy familiar a todos estos jóvenes sub 30, diríamos así. Entonces, él es el One Piece. De Nepal a Marruecos, la manga One Piece es el emblema de la revuelta de la generación Z. Aquí podemos ver la foto de la izquierda es de Nepal, luego es de un país africano y a la derecha es una foto del Perú. Entonces vean cómo en estos contextos tan distantes, tan diferentes, está el mismo, la misma representación como es el One Piece. Cómo Discord es la plataforma que vamos a explicar enseguida, cómo Discord y las redes se convirtieron en la plaza pública de la generación Z. Aquí es interesante ver cómo la propia teoría política, diríamos, se enriquece, porque no estamos hablando de un lugar físico, sino, ojo, de un lugar virtual. Esta es otra de las muchas innovaciones de la generación Z. Estamos hablando de una plataforma, Discord. No es tampoco la plataforma, digamos, más conocida como también han utilizado, pero no principalmente, digamos, Facebook, digamos, Instagram o, digamos, X, sino Discord, que es una plataforma de juegos de video que es más incluso de niños esto, que lo utilizan, pero se han convertido, reitero, en la plaza pública, en el ágora, en el ámbito público de la generación Z. Obviamente, como es un contexto virtual, entonces esto permite una práctica de manera mundial, global. Las redes, hablamos de las redes sociales, como refugio juvenil frente a crisis políticas económicas en Marruecos y Perú. Digo Marruecos y Perú, que son los dos casos más representativos, pero vamos a ver enseguida que hay
muchos más. La generación Z transforma chats gamer, juegos de videos, decíamos, ¿no es cierto?, en redes de protesta, en ámbitos de protesta, desafiando estructuras tradicionales con, ojo, la organización digital, la tecnología digital. También demandas sociales urgentes que les permiten hacer conocer. Esto ya en cada contexto es más concreto y, por supuesto, nuevas formas de liderazgo. Probablemente esta sea otra de las innovaciones más interesantes porque igual, a diferencia de los movimientos tradicionales, no hay pues un comité central, no hay un comité ejecutivo, no hay un líder, no hay un caudillo. Son redes, movimientos de redes en realidad. Esto es lo interesante entonces de la generación Z. La bandera pirata de One Piece, ¿por qué se ha convertido en un símbolo de las protestas de la generación Z? Jóvenes de países como Marruecos, Ecuador, Nepal, Filipinas están usando la bandera de esta mítica serie en sus manifestaciones. Entonces podemos ver ahí una manifestación de Indonesia. Este es un joven manifestante indonesio, sostiene la pancarta de One Piece cerca de un coche en llamas durante una protesta. Entonces, fíjense cómo el medio virtual, el ámbito virtual, permite realmente viralizar, mundializar, globalizar un símbolo, una representación simbólica como es la bandera de One Piece. Nuevamente aquí podemos ver, dice, en el sentido de las agujas del reloj, empezando por la foto superior izquierda, podemos ver que está primero Indonesia, luego a la derecha, arriba, Filipinas y Madagascar. No, primero es Nepal, luego Indonesia, Filipinas y Madagascar, el sentido de las manillas del reloj. Entonces es interesante ver cómo en estos diferentes y distantes contextos aparece la misma bandera y la misma representación simbólica que es ya el querido One Piece. ¿Por qué los manifestantes de todo el mundo, ojo, África, Asia, América Latina, Europa, ondean la bandera pirata de One Piece? En Katmandú, que ustedes, como bien saben, es la capital de Nepal, la generación Z nepalí lideró a decenas de miles de manifestantes en las calles, furiosos por la corrupción gubernamental. Reitero, esta cuestión de la corrupción es una causa común. En Indonesia, las protestas aumentaron tras la muerte de un joven de 21 años a manos de la policía. En otros lugares, multitudes, realmente multitudes enormes, impresionantes, salieron a las calles en Filipinas, en Francia, en África. Miles de personas usan la bandera de One Piece para protestar contra la corrupción en Filipinas. Esta foto corresponde a una manifestación en Filipinas, en Manila, ¿no? En la capital. ¿Qué significa la bandera? Este, Proviene del manga japonés, hemos dicho, más vendido, uno de los más conocidos, One Piece. En la historia, esta representa la bandera de los piratas del sombrero de paja. Si se fijan, entonces, es un muñeco con un sombrero de paja, quienes no solo buscan tesoros, como todo pirata, sino que también luchan contra los poderes opresores y exigen libertad. Libertad de expresión, libertad de organización, libertad de movimiento. Las protestas en todo el mundo pueden tener orígenes diferentes. Vamos a ver enseguida que hay una diversidad de causas que generan las protestas. Pero, ojo, y lo decía también Miguel, las frustraciones de los jóvenes son prácticamente las mismas, sobre todo desempleo, falta de oportunidades, pobreza y un largo etcétera. Por eso los jóvenes han convertido esta bandera de la calavera en un estandarte global de desafío y libertad. La bandera pirata de One Piece entonces es el símbolo de la rebeldía del conjunto de la generación Z. Aquí vemos otra vez esta bandera siendo ondeada por manifestantes indonesios. Bien, la generación Z alza su voz, protestas de jóvenes en diferentes países.
Una serie de movilizaciones sociales vienen desarrollándose en diversas partes del mundo, desde África, Asia, Europa y ahora también, ojo, América Latina. ¿Qué tienen en común estas diversas movilizaciones? Que son protagonizadas por jóvenes menores de 30 años, nacidos, decía, mediados de los 90 hasta la primera mitad, perdón, la primera década de este siglo, que enarbolan la misma bandera, aquí y allá la misma bandera, la de la generación Z. ¿En qué países se han suscitado estas protestas lideradas por jóvenes y cuáles han sido sus motivaciones? Eso es lo que vamos a ver enseguida. Ahí en la foto podemos ver un o una, no sé muy bien, manifestante del Perú y también enarbolando One Piece. A propósito de Perú y a propósito de One Piece, la primera impresión que yo tuve de qué es One Piece, pensé que hay un pueblo indígena en el Perú, en la Amazonía peruana, que se llama justamente One Piece. No One Piece, sino One Piece. Y pensé yo que ese era el símbolo, pero es evidente que tiene que ver con este manga japonés. La generación Z de Nepal se rebela contra la corrupción y el desempleo. La generación Z entonces está emergiendo en Asia a través de protestas juveniles masivas, multitudinarias, en países como Nepal, como Indonesia, como Filipinas, como Bangladesh, impulsadas principalmente por la indignación ante la corrupción. Insisto una y otra vez, esta es la causa común, contra la corrupción, contra la desigualdad, contra la escandalosa desigualdad y por supuesto contra la falta de oportunidades laborales que afecta al conjunto de los jóvenes. Les es cada vez más difícil conseguir empleo, trabajo. Estos movimientos, a menudo catalizados por eventos como la prohibición de redes sociales, vamos a ver enseguida eso como detonante en Nepal, o decisiones gubernamentales que las perciben como evidentemente injustas, han utilizado las redes sociales como para organizarse y dar a conocer sus demandas, principalmente redes sociales, ¿no? Decía Discord va a ser una de las más importantes, pero igualmente Facebook, Instagram, X, etcétera. Desafiando a los gobiernos y exigiendo cambios políticos y sociales significativos, no maquillajes, no medidas simplemente coyunturales, exigen cambios políticos y sociales estructurales significativos, es decir, que tengan duración. Aquí vemos una foto de la generación Z, es el nuevo fantasma que recorre el mundo. Quizás a los jóvenes esta expresión no les suene mucho, pero a los de mi generación sí, porque este es así como comienza, recuerdan, el Manifiesto Comunista, redactado por Marx y Engels hacia 1848. Un fantasma, el fantasma del comunismo recorre el mundo. Esta vez es la generación Z, el nuevo fantasma que recorre el mundo. Las protestas Gen Z de la generación Z recorren el mundo desde Nepal a Perú, pasando por Paraguay, Marruecos, Indonesia y Filipinas. ¿Qué cambia y qué no de las típicas manifestaciones de la izquierda? Esta será otra de las cuestiones que vamos a ver enseguida. Bien, el antecedente de todo esto, de todo este movimiento, se encuentra en Kenia. Este fue el primer movimiento liderado por los jóvenes el año pasado. En realidad un poco más, pero aquí empiezan las movilizaciones juveniles. Ahí, en Kenia, que como ustedes saben está en África, los jóvenes llevan más de un año protagonizando una serie de protestas contra las leyes del gobierno que, ojo, aumentaron los impuestos. En Kenia, como en varios otros países, los gobiernos frente a crisis económicas casi siempre recurren a aumentar los impuestos. Y como ustedes saben, los impuestos siempre afectan más a las clases empobrecidas y trabajadoras. ¿Cómo organizaron las movilizaciones los jóvenes keniatas de Kenia? Fundamentalmente a través de redes sociales y también, ojo, TikTok. TikTok. Bien, las actuales características de las protestas de la generación Z, tal como ahora los podemos ir viendo, ha sido adquirida fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente en Nepal
Y esta es una foto de los jóvenes movilizándose en Nepal. Esa es la bandera de Nepal. La generación Z de Nepal se rebela contra la corrupción y el desempleo. De hecho, estas son las dos causas catalizadoras de las rebeliones juveniles, contra la corrupción y contra el desempleo y contra la falta de oportunidades. La generación Z está emergiendo en Asia a través de protestas juveniles masivas. Esto es lo interesante, porque normalmente la imagen que tenemos, al menos desde América Latina, de Asia, es que son regímenes extremadamente autoritarios. China es, digamos, el más representativo. Recordemos que el 89 también los jóvenes intentaron, se manifestaron y el gobierno chino los ha masacrado. Miles de jóvenes que fueron asesinados en la plaza de Tiananmen en 1989. Entonces, en general, Asia es conocida por sus regímenes extremadamente autoritarios, yo diría totalitarios, ¿no? Y entonces es muy llamativo que si en Asia que se generen más este tipo de movimientos juveniles, protestas juveniles, Nepal, Indonesia, Filipinas, Bangladesh, impulsadas principalmente por, ojo, y esta palabra es clave en los jóvenes, de aquí y de allá, impulsadas principalmente por la indignación ante la corrupción, ante la desigualdad, ante la injusticia, ante la falta de libertades, ante la falta de oportunidades laborales. Estos movimientos, a menudo catalizados por eventos como la prohibición de redes sociales, que eso detonó la movilización en Nepal, o decisiones gubernamentales que las perciben como injustas. En el caso del Perú, vamos a ver enseguida, es una modificación radical neoliberal del sistema de cotizaciones y por tanto de su probable jubilación y derechos. Entonces, decisiones gubernamentales que las perciben como evidentemente injustas han utilizado y utilizan las redes sociales para organizarse, para movilizarse, para dar a conocer su palabra, para dar a conocer sus demandas y, por supuesto, reitero una vez más, desafiando a los gobiernos y exigiendo cambios sociales y políticos realmente significativos. La generación Z de Nepal lidera las protestas masivas contra la prohibición de las redes sociales. Entonces, este fue el origen, el detonante de las movilizaciones juveniles, que el gobierno prohibió el uso de las redes sociales en Nepal. Esto no tenemos mucho tiempo para ampliar, sería lindo. Solo uno de estos países nos podría llevar bastante tiempo para hablar, pero en el caso de Nepal sí es importante porque la gente de Nepal, como todos los demás países de África y de Asia, es mayoritariamente pobre y muy pobre. Y una de las fuentes de ingreso que tiene la gente de Nepal es a través de las remesas, de la gente que migró y que trabajando sobre todo en los países del Golfo Pérsico, les manda cada mes cierta cantidad de dinero, no cierta, bastante cantidad de dinero. Tanto que en Nepal, ojo, prácticamente el 26% del PIB es resultado de las remesas enviadas por la gente que emigró y que envía para la gente que está en Nepal. Entonces ya se darán cuenta lo grave que es que el gobierno haya prohibido el uso de las redes sociales, porque este es el medio por el que la gente que está en Nepal recibe sus remesas de la gente que les envía, de sus familiares principalmente, que viven en otros países, ¿no? Entonces, esta es una razón, entre muchas otras, para protestar contra la prohibición en las redes sociales. Levantamiento juvenil en Nepal. A fines de agosto, miles de jóvenes nepalíes salieron a protestar, inicialmente contra las medidas del gobierno para controlar el contenido de las redes sociales. El gobierno de Nepal, como todos los gobiernos sátrapas, ¿no? Lo que dijo es que las redes sociales difunden fake news y que por tanto había que prohibirlas y hasta las prohibió. Pero eso generó la tremenda movilización juvenil. Con el pasar de los días, las demandas juveniles incluyeron la caída del gobierno acusado de, llamaríamos ahora, megacorrupción.
Son extremadamente graves los casos de corrupción. No hay tiempo para detallarlas aquí, quizás en otro momento, pero es evidente que hay una mega corrupción del gobierno nepalí, sobre todo en relación, y eso no es ajeno a nuestro país, contratos lesivos al interés nacional con empresas chinas y cuyos montos eran también apropiados por los propios políticos del gobierno nepalí. Este es uno de los muchos casos de corrupción que hay, que son muy terribles, muy graves, muy graves. El resultado de esta movilización, se podría hablar mucho más de cómo se generó esta movilización, pero el tiempo no nos es muy propicio ahora. El resultado de esta movilización, el incendio del Parlamento nepalí, que podemos ver ahí en la foto, y la renuncia del primer ministro. La foto es el Parlamento nepalí, perdón, el Parlamento nepalí en llamas. Aquí hay una interesantísima noticia del diario Red. En Nepal, la generación Z está haciendo una revolución. Ojo, esto es interesantísimo. No es solo una protesta más, una lucha más o una manifestación más, perdón, sino que en verdad estamos frente a un hecho en verdad revolucionario. En tan solo 2 días, la generación Z de Nepal ha desafiado el sistema político nacional. El bloqueo de las redes sociales fue la gota que colmó el vaso. Tras años de protestas, la juventud nepalí no se ha quedado de brazos cruzados ante el nuevo intento de censura del gobierno liderado por Kratra Prasad Sharma Oli. Pueden llamarlo Oli, que es más fácil, el primer ministro que renunció. Ahora se abre un nuevo escenario de cambio y de transición. Ahora mismo, hoy día, están todavía en dificultades, no está totalmente consolidado. Lo que está claro en Nepal es que el primer ministro ha renunciado, igual que su gabinete, sus ministros, etcétera. Han sido echados, votados en realidad. Muy parecido a lo que hicimos aquí el 2003 con el Boni. Aquí vemos la foto del Parlamento. Este no es el palacio, es el Parlamento quemado, incendiado. La generación Z de Nepal sacude el país en 48 horas. En 2 días lograron la salida del presidente, primer ministro en realidad. 19 muertos, dimisión del primer ministro y arde el Parlamento. La, el humo que vemos detrás de la foto, no, detrás del edificio que está en la foto es el humo del Parlamento. Decenas de miles de jóvenes descontentos con el desempleo juvenil se han manifestado en protesta por la prohibición de 26 redes sociales en el país. Y ese es el resultado. Protestas contra los Nepo Babies, los hijos de poderosos políticos nepaleses que viajan a Dubái para compras de artículos suntuarios, lujosos, y llevaron al derrocamiento del gobierno. Esto es interesante. Oh, lo estoy tapando. Ahora sí. Pero ven en la parte final de la foto, generación Z, Gen Z, Nepo Babies. Y estos son los Nepo Babies. Igual que en Bolivia, pues, ¿no? Los hijos de los poderosos ostentando escandalosamente sus lujos, sus viajes a Dubái y también los lujos y las compras suntuarias de artículos suntuarios que hacen los hijitos de papá. Igual o peor que los hijitos de Arce aquí en Bolivia, ¿no es cierto? Esta no es una práctica solo aquí, también allá. Y a eso lo han denominado estos jóvenes de la generación Z Nepo Babies, nepotismo, ¿no es cierto? Ah, y la foto o el dibujo que está en la parte superior, Wake Up Nepal, despierta Nepal, ¿no? Esto es. Y bueno, están entonces, y la otra foto es muy interesante, frente a tu lujuria y a tus lujos, nuestra miseria. Esto es realmente interesante, cómo se han ido manifestando los jóvenes de Nepal. Entonces, no solo es contra una situación, digamos, que afecta a los jóvenes, como puede ser la falta de oportunidades o el desempleo, sino que, ojo, la crítica al poder es realmente radical. La crítica a la corrupción y también la crítica a los Nepo Babies.
bueno, y al conjunto de las políticas empobrecedoras de estos gobiernos. El grupo Gen Z protesta contra la corrupción y la prohibición de las plataformas de redes sociales. Fíjense ahí los jóvenes contra la corrupción. Esto es realmente interesante. Esta foto me gusta mucho. Seguimos en Nepal, ya vamos terminando. Los otros casos serán más breves. Pero esta foto es interesante porque son jovencitas de colegio. Son jóvenes de colegio, en realidad adolescentes, manifestándose contra la corrupción y el gobierno nepalí. Y con las mismas consignas, ¿no? Despierta Nepal. Nepal en llamas, generación Z en pie, el caos en Nepal tras prohibir Facebook, X y YouTube. La rebelión que derribó a KP Sharma, Oli. La furia de los jóvenes, ¿se acuerdan, no? Este es el nombre del que era primer ministro y que hicieron que renuncie con su lucha los jóvenes. La furia de los jóvenes cansados de la corrupción, de la censura, de la prohibición y de un líder además que creyó ser intocable. No tenemos mucho tiempo para explicar esto de intocable, pero a ver, ubican Nepal, ¿no es cierto? El país de los Budas, el país de la serenidad, de la tranquilidad, etcétera. Y aquí, en este país, en Nepal, el primer ministro se consideraba poco menos que un dios y por tanto intocable, o sea, nadie podía tocarlo. Y con todo ello es que estos jóvenes irreverentes, diríamos, logran que renuncie este primer ministro que se creía todopoderoso parecido al Evo antes del 2019, recuerden. Lo que empezó con un veto a las redes sociales se convirtió en el estallido más sangriento y más radical de su historia reciente. Hasta ahora la Gen Z solo se había expresado en las redes sociales, no había salido a las calles. Pero entenderán rápidamente que frente a la prohibición del uso de redes sociales no había otra opción que salir a las calles. Pero hasta antes de estos decretos de prohibición, no, los jóvenes aquí, allá y en todas partes estaban pues en sus habitaciones y solo utilizando redes sociales. Ahora que las redes sociales han sido cerradas, aquellos que dependían de las actividades en línea se encuentran en una situación difícil, en realidad prohibidos de usar. Nos hemos dado cuenta, decían los jóvenes, por eso está entre comillas, de que debemos hacer oír nuestra voz, debemos salir a las calles. Y eso es lo que hicieron y tumbaron al gobierno. La generación Z prendió fuego a Katmandú. Katmandú, recuerden, la capital de Nepal. Todo se inició cuando el por entonces primer ministro Sharma Oli decidió prohibir el acceso de la población a al menos 26 redes sociales. El pueblo vio en esta medida un intento por censurar las voces opositoras, las voces juveniles, y no tardó, por tanto, en salir a las calles. Ya era demasiado este abuso del gobierno para seguir quedándose en la casita. Miles de jóvenes llenaron las calles de Katmandú, no solo para reclamar por su derecho a usar las redes, sino también por la corrupción que sienten y se indignan de manera cotidiana, a diario. Ellos dicen, por eso está entre comillas, nos han arrebatado toda nuestra libertad y nuestros derechos fundamentales. Esta es una expresión de los jóvenes que estaban en la manifestación. Nos vimos obligados, dicen, a protestar, a salir a la calle, a organizar esta protesta para concienciar a la población y presionar a nuestro gobierno. Ahí olvidé, ahí cierran las comillas. La represión ha sido violenta, como en todos estos países o regímenes asiáticos. La represión ha sido violenta, sangrienta. El saldo inicial fue trágico, al menos 19 muertos y más de 400 heridos. La primera cabeza en rodar frente a estos hechos tan indignantes, la primera cabeza en rodar fue la del ministro del Interior, quien renunció tras el escándalo de la represión, no solo escándalos, sino crímenes, pues, ¿no? Al menos 19 jóvenes, reitero, matados por la policía y por los militares. En realidad, por la policía militarizada,
esta es la expresión correcta en Katmandú. Pero no fue suficiente. Los jóvenes, en vez de tener miedo de quedarse en casa, los manifestantes fueron por más. Incendiaron el Parlamento. Aquí sería interesante si tuviéramos un poco más de tiempo. Hay videos muy interesantes de cómo se generó el incendio, eh, cómo lograron ingresar al Parlamento, habiendo pasado varias vallas. Además, los jóvenes, es sumamente interesante esto. Y asaltaron la residencia del primer ministro. Con la violencia descontrolada en las calles, el primer ministro Sharma Oli renunció a su cargo en un intento desesperado por calmar los ánimos y apagar el fuego. No fue posible ni calmar los ánimos ni apagar el fuego. Como para intentar salvar lo que quedaba, el gobierno anunció, al día siguiente anunció, que la prohibición de las redes sociales sería levantada. Pues ya era tarde, ya era tarde. Lo que empezó como un intento de control, entonces terminó con un parlamento quemado y un país al borde del colapso. Nepal en llamas, generación Z en pie. Así, los jóvenes armados con piedras y palos, ojo, fundamentalmente con piedras y palos. Esto hay que tener en cuenta. A diferencia de otras movilizaciones que pueden haber igualmente violentas, en el caso de la generación Z es un movimiento que fundamentalmente apuesta por la no violencia. Ojo, y solo utiliza palos y piedras. No, ningún tipo de arma, no fusiles, no ametralladoras, no, solamente palos y piedras. Fíjense que esto recuerda mucho y tiene mucha relación con la Intifada palestina. Los jóvenes palestinos frente a los tanques sionistas del régimen israelí también utilizan solo piedras y palos. Obviamente no pueden tener los palestinos armas de fuego y tampoco los jóvenes nepalíes y el conjunto de la generación Z es eminentemente pacifista, no a las armas de fuego. Enfrentaron a una policía que disparaba, ojo, balas reales. Por eso los 19 muertos. Se incendiaron edificios simbólicos, ardieron oficinas de gobierno y hasta residencias de políticos, como la del ex primer ministro también fue incendiada su casa. Al final del día, el poderosísimo primer ministro Sharma Oli, un hombre que se creía indestructible, intocable, casi un semidios, renunció, así de sencillo, renunció, perseguido obviamente por la rabia de miles de ciudadanos. Hay videos del ministro de Finanzas que lo arrojan al río, lo desnudan y lo arrojan al río, y ahí lo siguen persiguiendo aún en el río. Es un video muy, muy interesante. La generación Z terminó, prendió esta parte de Nepal, prendió fuego a Katmandú. ¿Por qué hay tanta ira aquí? Entre comillas, es la expresión de un joven manifestante. Los medios internacionales creen que esto ocurre porque las redes sociales están prohibidas. Y no, dice este joven. Esta frustración lleva más de 2 décadas acumulándose. O sea, no es que estos días son corruptos estos gobiernos, siempre han sido corruptos, ojo. Entonces, esta frustración lleva más de 2 décadas acumulándose y son alimentadas por la escandalosa corrupción de la casta política. Todos estamos hartos, dice este joven. Hace 2 décadas que los aguantamos. Y lo que ven ahora es solo una chispa, evidentemente encendida por las redes sociales. Pero esto fue acumulándose, la rabia, la indignación fue acumulándose desde al menos 2 décadas. Coincidentemente, hace 2 décadas también empezó el régimen masista, ojo. Aquí en la foto podemos ver manifestantes asisten a una protesta mientras el humo se eleva en el complejo del Parlamento contra el asesinato de 19 jóvenes. Entonces, la foto son los jóvenes que están encima del Parlamento incendiado. Un manifestante sostiene la bandera de Nepal mientras se eleva el humo. Esta es una foto muy interesante de cómo los jóvenes se están manifestando frente al Parlamento con las banderas de Palestina. Los manifestantes celebran tras entrar en el complejo del Parlamento, que era una especie de búnker este Parlamento. Les decía, había varias vallas que había que pasar para poder ingresar. Y aún así ingresaron, lo incendiaron y salieron victoriosos los jóvenes.
Y lo último, Nepal nombra nueva primera ministra tras violentas protestas. Aquí también me gustaría hablar un poco más, pero las limitaciones del tiempo no nos permite. Simplemente permítame decir cómo eligieron a esta nueva primera ministra. Primero es una expresidenta del Tribunal Superior, perdón, del Tribunal Supremo, y por tanto con muchas credenciales de haber luchado contra la corrupción. Ahora, lo interesante es cómo eligieron a esta primera ministra por justamente redes sociales. Ahí hacen el uso muy creativo de la tecnología y que logran convocar a más de 200.000 personas, ojo, por redes sociales, y es así como logran elegir por consenso a esta primera ministra de Nepal. Ahí el trabajo que hicieron los jóvenes es extraordinariamente creativo, potente, y en apenas 2 días también lograron reunir a esa inmensa cantidad de gente y a través de las redes sociales y de un uso muy inteligente de las redes sociales, lograron consensuar y en el nombramiento de esta señora primera ministra. Tanuja Pandey es una participante de las movilizaciones y ella dice, entre comillas, los políticos se enriquecen mientras nosotros sufrimos. Por eso, dice ella, ayudé a derrocar al gobierno de Nepal en no más de 48 horas. No tengo la traducción, pero lo que está escrito en el papel que tiene en la mano son consignas contra la corrupción. Bien, pasamos ahora, y de manera más rápida decía, a las movilizaciones de la generación Z en Madagascar. A mediados de septiembre, estamos hablando de este año, ojo, tanto en el caso de Nepal, agosto y septiembre, Madagascar, las movilizaciones de la generación Z iniciaron en Madagascar. Madagascar, sabe, ¿no? Una isla del continente africano, donde los jóvenes denuncian la opulencia de la casta gobernante, ojo, igual que en Nepal, denuncian, se indignan y protestan contra la opulencia y los lujos de la casta gobernante, en contraste radical con la pobreza mayoritaria en la población malgache. Sabe, ¿no? Malgache es el gentilicio de Madagascar. Entonces, en contraste con la pobreza mayoritaria de la población malgache, como en gran parte de nuestros países, ¿no? La inmensa mayoría de nuestra gente en nuestros países vive en la más extrema pobreza. En medio de enfrentamientos con la policía y la muerte de varios manifestantes, el presidente anunció la disolución del gobierno, pero las protestas continúan. Hasta ahora. El mundo necesita saber que los derechos humanos están siendo aplastados. Este es un que se dice una pancarta de los jóvenes malgaches, de un joven malgache, ¿no? Y vean también, como siempre, aparece la generación Z de Madagascar bajo el símbolo de One Piece. La generación Z hace caer a otro gobierno. ¿Por qué estalló la crisis en Madagascar? Esto es un video en el que se explica el desarrollo ya de la crisis en Madagascar y que logró tumbar también al gobierno, igual que en Nepal. Este es importante el pie de foto. Dice, manifestantes celebran ondeando banderas malgaches después de que los militares anunciaran que tomaban el poder tras una votación para destituir al presidente Rajoelina el 14 de octubre del 25 en Antananarivo, que es la capital de Madagascar. Este video también sería lindo verlo, muy, muy interesante. No. El coronel Randrianirina tomó posición el jueves 17 de octubre del 25 como presidente de la refundación de la República de Madagascar. Es el resultado de varias semanas de manifestaciones de los jóvenes, la generación Z, obviamente, como pueden ver en la foto, a los que se unieron los militares que finalmente tomaron el poder el martes 14 de octubre. Eh, Insisto en otra vez, sería interesante solo de uno de estos casos hablar un poco más, pero es interesante que cuando empiezan las manifestaciones de la generación Z en Madagascar, obviamente el gobierno saca a la policía y a los militares y muy rápidamente
los militares acuerdan, hacen las paces con los jóvenes. Y este va a ser la clave del triunfo de la rebelión y la sublevación de la generación Z, que han tenido como aliados a los militares. Es decir, no se han animado, como en otros países y en muchas otras ocasiones, en que los militares matan a sus propios compatriotas. En Madagascar más bien han hecho paces y han luchado juntos contra el gobierno malgache, contra el gobierno corrupto. Aunque la destitución del presidente Rajoelina supone una importante victoria para este colectivo, no piensan callarse hasta que satisfagan sus demandas más importantes. Esta rebelión en Madagascar, eso sería también interesante explicar más, pero empezó contra la extrema escasez de agua y de electricidad, de luz eléctrica. Y también estos jóvenes pedían mejores alojamientos en las universidades. Pero el motivo inicial fue la escasez y en muchos casos la ausencia de servicios de agua, agua potable y de electricidad. Para un joven aquí y en cualquier parte del mundo no tener electricidad y por tanto no poder cargar su celular o las baterías del celular, obviamente que es un gravísimo problema. Y es así como empezó, obviamente expandiéndose a muchas otras demandas. El presidente de Madagascar abandonó el país tras protestas de la generación Z, según funcionarios. Una y otra vez aparece el One Piece ondeando siempre, siendo ondeado por los jóvenes manifestantes. Bien, eso de Madagascar, pasamos rápidamente a Marruecos. Y disculpen que vaya tan rápido, pero me interesa por lo menos hacerles una presentación global. Marruecos es otro, ya estamos en África, norte del África, Magreb. Marruecos es otro de los países africanos donde recientemente se han desatado grandes movilizaciones identificadas, obviamente, como no puede ser de otra manera, con la generación Z. Los jóvenes denuncian al rey Mohamed VI de medidas elitistas, otra vez corruptos, lujos y de la pésima gestión de los fondos públicos. Fíjense cómo una y otra vez aparece esta misma causa de la mala gestión, de la pésima gestión de los fondos públicos, de los recursos públicos y del extremado elitismo de las castas gobernantes. Las movilizaciones a la fecha continúan hasta hoy, ya tienen como saldo 2 jóvenes fallecidos y cientos de heridos. La chispa que ha incendiado a los jóvenes del país, recuerden, estamos en Marruecos, surgió a raíz del fallecimiento, ojo, de 8 embarazadas en tan solo un mes en el Hospital Hassan II de Agadir, de la ciudad de Agadir. Sus muertes provocaron la destitución de cargos sanitarios y la apertura de una investigación judicial. También esto se podría hablar más, pero ténganme en cuenta este dato, ¿no? Los hospitales en África y particularmente en Marruecos, igual que en Bolivia, acabo de ver la anterior semana, un hospital en Bolivia de la Caja Nacional de Seguridad Social, están extremadamente empobrecidos. No tienen recursos, no tienen medicamentos y los médicos hacen lo que pueden o mal hacen lo que pueden y de una manera realmente injusta, además, ¿no? Y este descuido, por decirlo menos, se llama esto negligencia médica, provocó la muerte de al menos 8 mujeres embarazadas que murieron por un mal cuidado y por negligencia en el Hospital Hassan II de Agadir. Esto generó la indignación y la rebelión de los jóvenes en Marruecos. Es el inicio, después se suman muchas otras demandas. El 41% de los marroquíes tiene menos de 25 años. Es una población extremadamente joven, como en el conjunto del sur global. Son poblaciones jóvenes. En un país donde, además, ojo, la tasa de paro juvenil, gente sin trabajo, ha alcanzado cifras tan alarmantes como el 47%. Prácticamente la mitad de los jóvenes no tiene trabajo y, lo más grave, no tiene posibilidad. Fomentando además esto, obviamente, una economía sumergida. Tenemos estadios de fútbol, dicen los jóvenes marroquíes. ¿Dónde están los hospitales? Protestan en Rabat el 29 de septiembre. Sobre todo el persistente problema de la corrupción impulsa a los jóvenes a las calles. Pero también, y por eso la frase que está
en la parte superior, los jóvenes critican y protestan contra la construcción de estadios monumentales para el Mundial de 2030 que Marruecos organiza junto con España y Portugal. Y los jóvenes dicen, ¿por qué tienen que construir estadios de lujo cuando lo que deberían hacer es construir por lo menos nuevos hospitales, escuelas, como exige la generación Z 212? ¿Les suena esto del numerito 212? Es el prefijo para llamar a Marruecos. A través de redes sociales, esto lo hacen a través de redes sociales como TikTok, Instagram, y sobre todo la plataforma que más han utilizado los jóvenes, utilizan los jóvenes de la generación Z, la plataforma de videojuegos Discord. Me gustaría explicar un poco más cómo funciona esto del Discord, pero no hay tiempo. Todos los adolescentes saben esto. Bien, pasamos rápidamente a las movilizaciones de la generación Z en Europa. Entonces, hemos visto Asia, hemos visto África. eh, Solo he escogido algunos casos porque no hay tiempo para más, pero no son los únicos casos, ¿eh? Movilizaciones de la generación Z en Europa. En Europa, sobre todo en Serbia, Serbia se ha convertido en el primer país con actos. Uy, qué mal está esto está escrito, perdón. Disculpa, Karen. Con actos de protesta protagonizados por la generación Z. ¿Ya? Entonces, es en Serbia, y ahí podemos ver en la foto la bandera de Serbia, donde ha habido movilizaciones, y vean que son movilizaciones multitudinarias de la generación Z. ¿Qué es lo que piden los jóvenes en Serbia? Exigen la dimisión del presidente y el adelanto de las elecciones. Ojo, esto continúa, no ha sido aún resuelto. Miles de serbios se concentraron en el centro de Belgrado, capital, ¿no es cierto?, bajo el lema La corrupción mata. Y es eso lo que podemos ver en la foto. Esa pancarta gigantesca justamente dice eso, la corrupción mata. Y creo que deberíamos también nosotros en Bolivia asumir esta consigna de lucha. La corrupción mata. Bien, y nos vamos hacia, hay más en Europa, en Francia, por ejemplo, pero por razones de tiempo me quedo solo con Serbia. Veamos América Latina, movilizaciones de la generación Z en Perú. Me interesa mucho que vean bien esta foto, porque fíjense, esta es una foto de Lima, ahí está el One Piece, tan omnipresente en estas movilizaciones, y fíjense en el lado derecho, la Huipala, nuestra sagrada Huipala Tahuantinsuyoana. Esto es muy interesante, que estos jóvenes peruanos, la joven de la izquierda, por supuesto, está con la bandera peruana, pero fíjense cómo también se ondea la bandera de lucha. Ese es el verdadero sentido de la huipala, es la lucha, es la movilización, es el combate. No como lamentablemente han desvirtuado los masistas para tenerlo casi como una bandera político-partidaria, en el caso, reitero, de Bolivia. No, la huipala es un símbolo de lucha, de combate, de protesta. En América Latina, Perú vive una serie de movilizaciones multitudinarias. Ayer ha sido la más importante e interesante. Hay varios videos. Les invito a que vean los videos de la marcha de ayer, 25 de octubre. Perú vive una serie de movilizaciones protagonizadas por jóvenes desde hace varias semanas. Inicialmente, las protestas fueron desatadas por la promulgación de la ley de reforma del sistema previsional. Esto es muy importante, hermanos y hermanas, y sobre todo para los jóvenes que puedan ver este video, que la reforma del sistema previsional, que uno exige más cuotas, más cotizaciones para poder jubilarse, y lo más grave es que aumenta la edad para jubilarse. Esto afecta de manera directa a los jóvenes. Si bien esto les va a ocurrir a ustedes jóvenes en unos 40 años, pero no deben perder de vista que lo que está afectando el gobierno con este tipo de leyes es su futuro como ya jubilados, como personas adultas, ancianas, tercera edad en realidad. Entonces es muy importante, y realmente hay que poner de relieve, que jóvenes de 20 años estén preocupados por esta cuestión del sistema de
por las reformas neoliberales del sistema previsional, seguridad social, quiero decir. Y luego también, por supuesto, se ha exigido y se ha logrado, esto es lo más interesante de las movilizaciones de la generación Z en Perú, se ha logrado la dimisión y el desafuero, bueno, vacar, dicen en Perú, de la presidenta asesina Dina Boluarte. También se ha pedido que abandonen, dejen, sean echados los parlamentarios, los congresistas. Eso todavía no se ha logrado, es más complejo. Pero lo interesante es que hay esta lucha y se ha logrado que Dina Boluarte deje el gobierno después de más de 60 hermanos peruanos asesinados durante el gobierno dictatorial de Boluarte. Inspirados por una ola global de protestas, los jóvenes manifestantes de Perú han convertido la indignación en redes sociales, o sea, la indignación inicialmente era solo en redes sociales, han convertido esto en una movilización masiva contra la corrupción, contra la represión, contra los asesinatos de nuestros compatriotas. Esta foto me gusta mucho, es de una manifestación reciente en Lima, en Perú. Uno, porque otra vez aparece el One Piece. Y lo más interesante, aparece uno de los más importantes, si no el más importante, líder de las luchas sociales peruanas, nuestro querido Hugo Blanco, que ha fallecido hace poco. Y fíjense lo que dice en la pancarta, ¿no? Pueblo, unidos vamos juntos a cambiar el Perú. Lo más interesante, Hugo Blanco, vivo o muerto, venceremos. Con el voto también se lucha. Es bien interesante entonces todo lo que implica este, esta pancarta y sobre todo la reivindicación de uno de los más importantes líderes sociales y políticos que ha habido en el Perú, nuestro taita Hugo Blanco, a quien yo he tenido el orgullo de conocerle, de darle la mano cuando el 2009 o 10, cuando hubo la cumbre de Tiquipaya, llegó aquí a Cochabamba y casi nadie le conocía ni le reconocía a Hugo Blanco. Yo tuve el gusto de saludarle, una persona maravillosa. Bien, vamos ya terminando. Perú se suma así a los países con manifestantes que utilizan la bandera de los Mugiwara de One Piece para mostrar su descontento contra su gobierno. Aquí tenemos imágenes de la protesta que ocurrió hoy en Lima, en realidad es anteayer, en Lima. Y esto mismo ya sucedió, decíamos, en Nepal, en Indonesia, en Francia, hace muy pocos días. Y esto sí es de ayer, Ni un muerto más, la generación Z vuelve a las calles el 25 de octubre pese al estado de emergencia. Esto es interesante, muy interesante, porque luego que lograron la renuncia de la Boluarte, la echaron en realidad, fue nombrado presidente Gerí, José Gerí, acusado de violación, hay que decirlo, ojo. El nuevo presidente del Perú está gravemente acusado de violación. Ahora bien, frente a estas manifestaciones, ¿qué es lo que ha hecho este nuevo presidente del Perú? Ha declarado estado de sitio, estado de excepción. Y por tanto, como ustedes bien saben lo que implica un estado de excepción, ha restringido libertades fundamentales, libertad de movimiento, libertad de organización, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Entonces, es doble o triplemente meritorio que los jóvenes de la generación Z hayanse movilizado aún en plena situación de emergencia o estado de excepción. Esta es la convocatoria que ha habido para la marcha que ayer efectivamente se ha realizado. Generación Z dice, convoca nueva marcha para el 25 de octubre por muerte de Eduardo Ruiz. Eduardo Ruiz, nuestro querido y entrañable Truco, no sé si en Bolivia suena esto, para los jóvenes creo que sí, era uno de los más importantes raperos del Perú, obviamente con una perspectiva de protesta, ¿no? Sus canciones son de protesta, de lucha, de indignación. Y es a él que adrede la policía lo mató el 15 de octubre, hace 2 semanas. Lo interesante, este es un anuncio, es
Reitero, igual que en otros países, marcha pacífica. La generación Z no utiliza armas de fuego, ni aquí, ni en Asia, ni en África. Son marchas pacíficas. Y otra vez en la pancarta de la convocatoria a la marcha, el ya querido One Piece. No, no me interesa. Arequipa. Esto es lo interesante. En el Perú no solo es en Lima, no solo es en la capital, también en las provincias, en Arequipa. La generación Z marchará este 25 de octubre en homenaje al joven fallecido en protestas, a nuestro querido Truco. En Arequipa, sur del Perú. Ojo. Y esta foto me gusta mucho para terminar la cuestión del Perú, luego Paraguay y ahí terminamos toda la exposición. Aquí dice una mujer indígena, probablemente del Perú, perdón, de Puno o de Cusco, con un niño que está a su lado, sostiene una bandera peruana frente a la policía antidisturbios durante una manifestación en Lima el 21 de septiembre. Recuerden ustedes, no hay mucho tiempo para hablar, pero durante todo el régimen dictatorial de Boluarte fueron la gente andina, las mujeres andinas, puneñas y cusqueñas, las que estaban movilizándose y que hicieron frente a este gobierno dictatorial. Entonces, esta es una foto que me gusta mucho, reitero, además por la actitud de dignidad de esta valiente mujer andina frente a los policías que no solo podían reprimirla, sino incluso matarla. Y aún así ella está presente en la lucha. Bien, y finalmente el último caso que quiero mostrarles, Paraguay, movilizaciones de la generación Z en Paraguay. Paraguay es especialmente interesante porque si se fijan en las últimas décadas, no ha habido mayor movilización ni lucha en Paraguay. Los gobiernos después de Lugo, muy ladeados a la derecha, no han permitido que haya manifestaciones sociales. Y entonces, muy interesante que sea la generación Z la que haya vuelto a generar movilizaciones. En Paraguay, la generación Z también ha activado movilizaciones multitudinarias, como podemos ver en la foto, con reclamos que van desde la deficiencia de los servicios públicos, otra vez agua, luz, electricidad. Luz y electricidad es lo mismo, ¿no? La falta de oportunidades es otra de las demandas comunes a toda la generación Z, aquí en Asia o en África. La falta de oportunidades laborales, no hay trabajo para los jóvenes, y la escandalosa corrupción que acusan en el gobierno. Igual que en todas las demás movilizaciones, escandalosa corrupción que les indigna a los jóvenes y que es parte es propio de la casta gobernante aquí y en otros lugares del mundo. En la foto dice la mecha de las protestas, generación Z prendió en Paraguay. ¿Cuáles son las particularidades de las protestas convocadas por la generación Z en Paraguay? Los jóvenes paraguayos emulan las protestas juveniles asiáticas, africanas y también latinoamericanas. De Katmandú a América Latina, las juventudes conectadas que usan la tecnología digital, élites gubernamentales en crisis y la política en llamas. Las protestas en Nepal revelan paralelismos con Santiago, Santiago de Chile, Bogotá, Lima o Asunción, la capital de Paraguay. Jóvenes movilizados por redes sociales contra la corrupción, la desigualdad y la represión estatal. ¿Cómo la generación Z redefine la política y desafía a las élites? Esta es una de las grandes preguntas. Termino con dos reflexiones finales, se pueden hacer muchas más, pero por ahí me quedo con estas dos reflexiones. Una, hay un hilo común que atraviesa estos episodios, estas luchas, estas movilizaciones, la gota que derrama el vaso. Para un observador lejano, la prohibición de redes en Katmandú, Nepal, o el aumento del pasaje en Santiago, recuerden que eso fue lo que generó la más grandiosa movilización en 2019 en Santiago de Chile. ¿Cómo es que estos hechos pueden parecer detonantes anecdóticos, cierto? Pero para quienes cargan sobre sus espaldas años de precariedad, de pobreza, de prohibiciones, de falta de oportunidades, de corrupción y de mega corrupción, y sobre todo de ausencia de canales efectivos de participación y representación,
Estos hechos que hemos nombrado son la última evidencia de un contrato social evidentemente roto. Y no hay manera, además, de coserlo, digamos. Este rasgo explica por qué movimientos que comienzan con demandas muy puntuales, cierre de redes sociales en Nepal, la cuestión de la luz eléctrica y de la salud, en el caso de Madagascar, comienza con demandas puntuales. Escalan rápidamente hacia cuestionamientos, ojo, estructurales. Esto es lo interesante. Estos jóvenes que aparentemente parecería que son ellos y su mundo y su celular, diríamos, o su tablet o su iPhone, etcétera, pero están precisamente porque están conectados, porque están informados, perciben que a partir de hechos puntuales hay que trabajar cuestiones estructurales, como la cuestión de la política, de la economía, de la política pública, de la injusticia, de la explotación capitalista, obviamente. Esto lo perciben de manera cada vez más clara los jóvenes. Ahora, lo hacen de maneras distintas a las que estábamos acostumbrados, sobre todo los viejos, los de mi generación, ¿no es cierto? No hay, por ejemplo, un pliego petitorio, ¿no es cierto? Las demandas son, digamos, más difusas, pero también más complejas. Por cuanto, ojo, además, fíjense, no solo estamos frente a cuestiones materiales, como puede ser una política económica, también los jóvenes están cuestionando cuestiones éticas. Cuando protestan contra la corrupción de los gobiernos, en realidad están cuestionando levantando en alto la ética y la necesidad de la ética, y más aún en la gente que se supone está al mando de un país, de una sociedad. No se trata ya de políticas aisladas, sino de la legitimidad misma del sistema político, del sistema económico, de la casta gobernante. En realidad, con esto los jóvenes nos están diciendo, ojo, la casta gobernante no es democrática, no tiene un actuar democrático, no solo porque tienen actitudes y prácticas dictatoriales, sino porque no representan al pueblo, no están por los intereses populares, no están defendiendo ni luchando por las necesidades reales de la gente. Aquí hay entonces cuestionamientos muy interesantes que quizás en otra oportunidad podamos ampliarlas más. Este patrón explica el ataque a los símbolos del poder, el incendio del Parlamento. El incendio del Parlamento en Nepal no fue un acto de vandalismo, ojo, esto es importante tener en cuenta, hermanos y hermanos, no es un acto de vandalismo, sino el clímax de una furia acumulada durante décadas contra un sistema político económico percibido como ilegítimo, como injusto, como corrupto. Y esto no vamos a aguantar más, no vamos a soportar más. Lo que sí resulta inobjetable entonces es la lección política, ética y política, podríamos decir, que emerge de este conjunto de experiencias transnacionales en América Latina, en África, en Asia, en Europa, prácticamente en todo el planeta. Las juventudes conectadas exigen no solo cambios de gobierno, no basta con que se vaya el presidente corrupto. Hace falta cambiar el conjunto de la política gubernamental, de la política de Estado. Lo que piden los jóvenes entonces son transformaciones profundas en los modos de hacer economía, en los modos de hacer política. ¿Qué es lo que están pidiendo? Centralmente, mayor transparencia, no corrupción, mayor transparencia de cara al pueblo. Mecanismos claros, expeditos de rendición de cuentas de todos los que están en los mandos de gobierno. Y formas, por supuesto, de participación real de los jóvenes, de las mujeres, de los pueblos indígenas. Y que no pasen, además, ojo, fíjense esta interesantísima interpelación, y que esta participación no pase únicamente por los partidos tradicionales, ni que la participación sea, como en Bolivia, monopolio de los partidos políticos. Esto debería ser
de manera realmente democrática, amplia, participativa. Y cuando el Estado responde con violencia, como casi siempre lo hace aquí y en cualquier lugar del mundo, la ventana para reformar se estrecha. Frente a las balas, ¿qué es lo que puedes dialogar? Y la indignación busca la ruptura total antes que la mediación, antes que la reforma. Entonces aquí la indignación, reitero, no es solo una actitud psicológica, es una praxis política, ética y política. Al final, la historia se une a Katmandú con Bogotá, con Lima, con Santiago, con Asunción. Es la de sociedades donde una generación llamada Z encuentra en las redes sociales no solo un medio para comunicarse, para interactuar, para buscar amigos, como dicen, ¿no es cierto? Sino, ojo, y esto es lo más importante, un verdadero escenario para constituir otro tipo de poder, un poder más democrático, más equitativo, más participativo, más sensible a las realidades no solo humanas, sino también naturales, como es, y esto va para otra conversa, también el deterioro de nuestra madre tierra. Esto es lo que quería comentarles, hermanos y hermanas. No sé si algo más quisieras decir, Miguel. Bueno, gracias. Primero, José Luis, muy completo tu información. Sí, me parece muy importante lo que está ocurriendo y evidentemente, aunque hay cosas que no son, como vos decís, no se basan en escritos ni en programas, tiene que ver con un proceso, obviamente que no hay una organización internacional, pero sí es este proceso de rebelión internacional que sí está ocurriendo y que además de ser juvenil, que ya es en sí muy importante, es también social, es decir, es de clase, porque no son los jóvenes de las familias ricas, Gente son los pobre. jóvenes de las familias pobres, de los trabajadores. Entonces, más allá que no tengan un claro programa, más que estar en contra de todo este desastre, lo cual está muy bien, eh, pero es un proceso muy importante, muy importante. Obviamente hay que eh, ser parte de alguna manera, aunque no tenemos la edad de los jóvenes, pero ser parte y también ayudar en el sentido de que es necesario, sí, que se formen organizaciones con propuestas programáticas, que gobiernen, que dejen de gobernar los capitalistas que están destruyendo al mundo y los imperialistas. Eso es fundamental, es decir, que gobiernen los pueblos trabajadores. Eso no es lo que dicen los jóvenes, pero de alguna manera lo están expresando cuando dicen ninguno sirve. Lo que dicen, bueno, ni el Parlamento, ni que se da en muchos países. Bueno, ahora lo de la generación Z, pero no solamente la generación, es un proceso más general. Es decir, de los jóvenes que están impugnando, están cuestionando todo el poder de las clases dominantes, ¿no es cierto? En el caso de Perú, por ejemplo, es clarísimo, es decir, todo el Parlamento es, es una porquería, este, y, y bueno, hace falta un nuevo sistema económico, social, un poder del pueblo trabajador diferente, con organizaciones. Y esto es un proceso que es muy importante que se estén involucrando así millones de jóvenes en el mundo. Porque si uno ve la historia, en los grandes procesos revolucionarios, hubo hechos parecidos. En la Rusia del 17,
de movilizaciones masivas que no tenían al principio un claro programa, una clara definición de muchas cosas, pero que estaban en contra del sistema que estaba destruyendo, ¿no es cierto? No solamente en la Rusia del 17, en Europa de esa época, ¿cierto? Bueno, así en cada proceso revolucionario hubo, y esto es lo que está pasando en el mundo, porque por supuesto si vemos el proceso mundial hay muchas cosas muy negativas. Este, sí, pero a la vez también está esta contra, este fenómeno, ¿no? De la generación Z, y podemos mencionar el pueblo palestino, las resistencias de la solidaridad con el pueblo palestino que se hizo en el mundo, eh, que son hechos extraordinarios. Que sean dos huelgas generales en Italia de solidaridad con el pueblo palestino, que también participaron millones de jóvenes en las marchas, etcétera, tiene una importancia gigante. No había pasado antes. Con Vietnam pasó movilizaciones masivas, creo que no huelgas así masivas, Sí. pero huelga en Italia, huelga en España, movilización de 500.000 personas en Londres en solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, lo de la generación Z es otro elemento muy importante, por supuesto, que tiene que ver con este levantamiento, protesta mundial que hay contra este desastre que está produciendo el capitalismo, desastre climático, desastre social, masacrando a pueblos, etcétera. Entonces, por eso tiene mucha importancia. Bueno, muchas gracias, José Luis, por todos los Gracias, datos y gracias a ti, detalles que has Miguel. dado, que Gracias, Karen. mucha Lentes importancia. nuevos, ¿eh? Bien. Hasta pronto, Miguel. Muchas Hasta pronto gracias. entonces. Buenas noches. Difundiremos mañana por la red. Qué maravilla. Chao, chao. Un gusto conocerte. Chao, Gracias. chao. Buenas noches.